Maestros, buenas noches. Miren, este es el video 443 y se titula una evaluación inclusiva para una educación inclusiva. Ese tema está sacado de un documento que circuló allá por el 2016 en un blog de Twitter y es de Murillo, es uno de los autores. Y sí se los quiero presentar porque esta información va muy relacionada con el tema de la evaluación formativa para la octava sesión ordinaria de Consejo Técnico aquí en las escuelas de educación básica. Entonces, comparto la pantalla y les comparto el documento porque al menos en la USAER, donde yo soy director, USAER 35, porque fue en el 2016 cuando presentamos este documento, esta información. Ahora ya somos UDEI, pero así lo dejé porque ese es el documento original. Esta información la presentamos en la fase intensiva del Consejo Técnico de nuestra USAE 35 en aquel tiempo, hace 17 años, hace 7 años, fue en el 2016, hace 7 años, 26, 30 y 31 de agosto. Y este tema, una evaluación inclusiva para una educación inclusiva de Javier Murillo y de Cintia Duc. Entonces, pues desde ese tiempo ya se hablaba de una evaluación formativa. Sí se los quiero presentar, son 2 hojas en PDF y bueno, nada más para comentarles, compartirles que ya desde hace 7 años ya se hablaba del tema de la evaluación formativa porque tampoco es nuevo, tampoco es nuevo. Y desde antes de 2016 ya se hablaba desde los tiempos de Felipe Calderón y también se hablaba desde los tiempos de Enrique Peña Nieto, pero bueno, esto lo traen de nuevo y sí les quiero comentar de este informe para que vayan tomando o retomando lo que se relaciona con la información que va a haber ahora pues en la octava sesión del 30 de junio del 2023. Y sobre una evaluación inclusiva para una educación inclusiva, bueno, nos dice el documento que pocos elementos hay tan determinantes en el establecimiento de una verdadera educación inclusiva como la evaluación. Pocos elementos hay tan determinantes en el establecimiento de una verdadera educación inclusiva como la evaluación. ¿Por qué? Porque pues es el último proceso pues, que se da para evaluar lo que se ha lo que ha ocurrido en el proceso enseñanza-aprendizaje pues de todo un ciclo escolar o de todo un mes o de algún periodo o de algún periodo. Entonces nos dice que cualquier práctica, fíjense, cualquier práctica de carácter inclusivo, cualquier esfuerzo por potenciar el aprendizaje y la participación de todos y cada uno de los estudiantes que no vaya acompañado por un sistema de evaluación que respete y valore las diferencias individuales, solo conseguirá profundizar la brecha de la desigualdad. Estas son palabras de la doctora María Antonia Casanova de España en su texto del 2011. Todavía la doctora María Antonia Casanova la seguimos en Twitter. Bueno, ahí nos seguimos en Twitter. Busquen a la doctora María Antonia Casanova en Twitter y bueno, se van a encontrar con mucha información muy importante. Aún en los casos en que se haya modificado la metodología y se estén tomando en cuenta algunas diferencias de los estudiantes, un examen puntual, único, igual para todos, lo que promueve es la homogeneidad, ya que en base a un mismo nivel preestablecido, se va a juzgar la valía del conjunto de la población escolar. Aquí lo importante es que una evaluación que parta de que todos los alumnos son iguales, pues eso es lo que nos quiere dar en este pequeño párrafo. Lo repito, en los casos en que se haya modificado la metodología, aún con todo y eso, y se estén tomando en cuenta algunas diferencias de los estudiantes, un examen puntual único, igual para todos, bueno, este examen puntual único, igual para todos,
lo único que promueve es la homogeneidad. Entonces, ¿por qué? Porque se parte de que todos los alumnos son iguales. Y esto, y esto nunca favorecerá la atención a la diversidad ni estimulará la educación inclusiva. Entonces, estos puntos maestros hay que tomarlos en cuenta porque son claves también para la octava sesión de Consejo Técnico. Sin duda, uno de los grandes dilemas de la educación inclusiva es, bueno, cómo conciliar una enseñanza atenta a la diversidad y a los procesos individuales de aprendizaje con una evaluación igual para todos. ¿Cómo? ¿Cómo se le puede hacer? ¿Cómo conciliar una enseñanza atenta a la diversidad y a los procesos individuales de aprendizaje con una evaluación igual para todos? Ese es un gran dilema si se siguen haciendo las mismas prácticas. Es prioritario establecer un modelo de evaluación coherente con los principios de inclusión. ¿Cuáles son los principios de la inclusión? Bueno, participación y aprendizaje de todos, que todos participen y que todos aprendan, pero hay que hacer una evaluación justa para que sea una evaluación inclusiva y para que se dé una educación inclusiva. Una evaluación cuya finalidad no puede ser la de clasificar o comparar a los alumnos, sino identificar el tipo de ayudas y recursos que precisan para facilitar su proceso educativo. Esta es esto es lo prioritario de una evaluación inclusiva. Identificar el tipo de ayudas y recursos que precisan para facilitar su proceso educativo de cada uno de los alumnos. Una evaluación continua, flexible y dinámica que acompañe todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y tenga como propósito fundamental proporcionar información al inicio, durante y al final del proceso educativo. ¿Para qué? Bueno, para tomar las decisiones. Esto de la evaluación continua, flexible y dinámica va a permitir, va a permitir conocer el punto de partida de los alumnos con relación con los aprendizajes esperados, retroalimentar y ajustar el proceso de enseñanza acorde a las características y necesidades de los estudiantes. Y aparte, va a comprobar si se han logrado o no y en qué medida los aprendizajes. Todo esto, maestro, es lo que encierra una evaluación inclusiva. Uno de los esfuerzos más interesantes en esa línea es el estudio desarrollado entre los años 2005 y 2008 en el marco de las actividades de la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial. Fíjense, este trabajo pues fue un trabajo que se realizó y colaboraron expertos de 23 países de Europa. Entonces, este trabajo se llamó Evaluación e Inclusión Educativa, aspectos fundamentales en el desarrollo de la normativa y su aplicación. Nos dice el mismo documento que el objetivo básico de este trabajo fue analizar cómo pasar de una evaluación centrada en los déficits del alumno o de la alumna, que era un enfoque médico, cómo pasar de una evaluación centrada en los déficits del alumno o de la alumna a un planteamiento educativo que se sustentara en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que considerara el contexto educativo en el que los estudiantes se desarrollan y aprenden. Ese fue el objetivo de ese estudio. Se analizaron los sistemas educativos de 23 países europeos en lo relativo a la evaluación inclusiva. Y en segundo término, se hizo un estudio de casos prácticos acerca de la educación inclusiva en 5 países de esos 23 países. Este estudio fue definido, bueno, en este estudio se definió evaluación inclusiva. ¿Qué es evaluación inclusiva de acuerdo a ese estudio de esos 23 países que participaron? Y los 5 países en los que se hicieron casos prácticos, bueno, se definió evaluación inclusiva como un enfoque de la evaluación en los centros educativos
comunes en donde la política y la práctica están diseñadas para promover el aprendizaje del alumnado tanto como sea posible. Y se insiste en que la finalidad de la educación inclusiva debe ser la participación y promoción del aprendizaje de todos los estudiantes. Acuérdense lo que nos dice Melanchthon en su documento del 2018 presentado creo que en Cali, Colombia, que los pasos para una educación inclusiva es el acceso a las escuelas, la permanencia, que permanezcan todo el ciclo escolar, la participación, porque no es suficiente que permanezcan, sino la participación de los alumnos para que todos aprendan y sobre todo la evaluación de los logros de sus aprendizajes. Nos nombran 3, pero yo le agregué el primero, el acceso, porque el acceso, hay muchos alumnos que no tienen acceso a las escuelas porque los regresan, no los aceptan, no los matriculan. Entonces, Melanchthon menciona la permanencia, la participación y la evaluación de sus logros. Sí, pero aparte está el acceso, desde el acceso como un derecho a la escuela, pues desde ahí empieza la educación inclusiva. Le seguimos con el documento porque pues ya lo vamos a terminar. Entonces, la finalidad de la educación inclusiva debe ser la participación y la promoción del aprendizaje de todos los estudiantes, independientemente de la condición que puedan tener. Para lograr esto, se propone una serie de elementos clave, según Saint-Just y Arranz en el 2009 en un documento de ellos. Se proponen para lograr esa educación inclusiva y para lograr la participación y la promoción del aprendizaje de todos los estudiantes, se propone 14 puntos. 1, ser accesible para todos los alumnos y continua. Estamos hablando de elaboración, que sea por la educación accesible para todos los alumnos y que sea continua. Entonces, 2, todos los procedimientos de la evaluación deben de estar ligados al currículo escolar e informar sobre el aprendizaje, favoreciendo el empleo de diversos procedimientos. 3, promover el aprendizaje de todos los alumnos, considerando la evaluación como un instrumento eficaz para el seguimiento de los progresos y para la planificación. Estos puntos maestros son muy importantes porque van relacionados con las ideas generales de esta 8ª sesión de la evaluación formativa. 4, identificación y el desarrollo de las potencialidades y habilidades requiere una formación adecuada que debe ser contemplada en los programas de formación inicial y continua para profesores y especialistas. Aquí se refiere a las actualizaciones de los docentes. Lo voy a repetir. La identificación y el desarrollo de las potencialidades y habilidades requiere una formación adecuada. Una formación adecuada ¿de quién? De los maestros, que debe ser contemplada en los programas de formación inicial y continua para profesores y especialistas. 5, evitar que el propósito formativo de la evaluación se distorsione o se pierda con el uso exclusivo de métodos de evaluación cuantitativa. Eso es lo que hay que evitar y eso se está proponiendo en la 8ª sesión de Consejo Técnico. Evitar el uso exclusivo de métodos de evaluación cuantitativa y tenemos que irnos a lo cualitativo, a lo formativo de la evaluación. Hay que darles enfoque. 6, comunicar a los alumnos y familias los objetivos de los procedimientos de evaluación. Y esto es como un proceso positivo que destaca los progresos individuales. Hay que comunicar a los alumnos y familias, deben de estar enterados de los objetivos de los procedimientos de evaluación. 7, evitar los procedimientos de evaluación demasiado burocráticos, reforzando la autonomía escolar. La organización de un apoyo eficaz es sumamente importante, pero esta organización y ese apoyo eficaz importante, bueno, debe de partir con estructuras que permitan la colaboración y el trabajo en equipo entre distintos profesionales y servicios educativos. Aquí es donde nos habla en la 8ª sesión.
de que en la evaluación pues debe participar el alumno, dejar que el alumno aprenda también, dejar que el alumno participe en su evaluación, la familia, el director, el docente y cualquier otro especialista que esté en la escuela. 8. Colaboración entre profesores, planificando y compartiendo experiencias de la práctica inclusiva. 9. Implicación del alumno, de los padres y compañeros en actividades de evaluación continua, planificadas y apoyadas desde la escuela por el equipo docente y el profesor tutor. Esto es lo que también viene en la 8ª sesión. 10. Evaluación especializada en la identificación inicial de las necesidades educativas en el contexto del aula. 11. Variedad de recursos y herramientas sobre la evaluación, como manuales técnicos, materiales de evaluación en aspectos no académicos, instrumentos de evaluación y coevaluación. Eso de la coevaluación, acuérdense que por allá en las normas de control escolar, en el anexo 6, hablaba de la coplaneación, coevaluación. Bueno, quienes hayan leído ese documento de abril del 2019, las normas de control escolar, que son las que están vigentes, bueno, se van a encontrar con que pues se tenía que hacer junto el maestro de educación básica con el personal de educación especial de cualquier servicio que esté dando la atención, una coplaneación, una coparticipación, una coevaluación, y esto implica en la coevaluación, pues que los alumnos participen en su evaluación. 12. Tiempo de dedicación para actividades relacionadas con la evaluación y asegurar las tareas cooperativas necesarias. 13. Estar claramente unida a otros aspectos, o sea, la evaluación, estar claramente unida a otros aspectos como la financiación y los recursos que apoyen la inclusión. Y 14, maestros, lo último, 14, en concreto o en definitiva, como dice aquí, se trata de reforzar una evaluación formativa y formadora frente a la sumativa, utilizando una amplia variedad de estrategias y modelos en base a la colaboración y apoyo, no solo entre docentes, sino también con la participación de especialistas, familias y estudiantes. Esto último sintetiza todo lo que hemos leído. Se trata, en definitiva, una evaluación inclusiva para una educación inclusiva, lo repito, una evaluación inclusiva para una educación inclusiva. Se trata de reforzar una evaluación formativa y formadora frente a la sumativa, utilizando una amplia variedad de estrategias y modelos en base a la colaboración y apoyo, no solo entre los docentes, sino también con la participación de especialistas, familias y estudiantes. Maestros, este es el documento que les tenía preparado, se los dije en la tarde en el video 442. Les comenté que iba a hacer este video en Zoom y luego lo voy a pues, a compartir. Ahorita lo subo, pero así se va a llamar: una evaluación inclusiva para una educación inclusiva. Tema importante para la 8ª sesión ordinaria de Consejo Técnico del 30 de junio. Compartan este video, también va para YouTube y los veo en el siguiente video.